Puerto de Miami, 2:47 a.m. Un buque de carga descansa en silencio bajo las luces del puerto. Su enorme casco proyecta largas sombras sobre el agua. El aire huele a diésel y salitre, mezclado con los olores industriales que nunca abandonan las instalaciones portuarias. Incluso durante las horas más tranquilas de la noche, en las entrañas del buque, un hombre con mono empuja un carro de basura por un estrecho pasillo. Se llama Diego Ramos y sus manos están completamente firmes a pesar de lo que está a punto de hacer. Su respiración es tranquila y medida, resultado de meses de planificación y preparación para este momento exacto. En exactamente 23 minutos, Diego saldrá de este barco con $11 millones del cartel escondidos dentro de contenedores de basura comunes. Sin disparos, sin alarmas, sin violencia. Solo un conserje con una fregona, un plan y 20 años siendo completamente invisible para todos a su alrededor. Las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos del barco capturan todo, pero no muestran nada sospechoso. Solo un trabajador de limpieza haciendo exactamente lo que los trabajadores de limpieza hacen a esta hora de la noche: mover contenedores de basura llenos de desechos hacia la rampa de salida, vaciando recipientes con la eficiencia metódica de alguien que ha realizado las mismas tareas miles de veces. Sigue su rutina normal al minuto, manteniendo el mismo ritmo que ha usado durante meses trabajando a bordo de este buque. Los guardias armados en el puesto de control apenas levantan la vista de sus teléfonos cuando Diego se acerca con 3 contenedores de residuos sellados, cada uno de los cuales pesa significativamente más de lo que debería. «Solo basura», dirá uno de ellos más tarde durante el interrogatorio del FBI que vendrá después. El mismo tipo que ha estado limpiando esta ruta durante meses nunca causó problemas. Nunca nos dio una razón para mirar 2 veces. No tenía ni idea de que esos contenedores de apariencia ordinaria contenían más dinero de lo que la mayoría de la gente ve en 10 vidas juntas. El robo en sí mismo dura menos de 18 minutos de principio a fin. Para las 3:15 de la mañana, Diego camina por la pasarela como lo ha hecho cientos de veces antes, empujando su carro de limpieza con el mismo ritmo tranquilo que lo ha hecho invisible para el personal de seguridad durante meses. Para las 3:30 de la mañana, está conduciendo hacia el norte por la I-95 en una furgoneta de alquiler, tomando una ruta deliberadamente tortuosa hacia la frontera con México, mientras los oficiales de policía de todo Miami continúan sus patrullas normales, completamente ajenos a que el robo más grande en la historia marítima acaba de ocurrir en las instalaciones portuarias principales de su ciudad. Para el amanecer, ya ha cambiado de vehículo 2 veces y ha destruido cada pieza de identificación que lo conecta con su antigua vida. Diego Ramos acaba de llevar a cabo lo que los investigadores federales describirán más tarde como el atraco más profesional en la historia marítima, y lo ha hecho explotando la única cosa que lo hizo posible en un mundo de vigilancia constante y estricta seguridad. Nadie ve realmente a un conserje. El hombre invisible acaba de convertirse en el criminal más rico del sur de la Florida. Diego Ramos había sido invisible durante la mayor parte de su vida adulta y entendía que la invisibilidad era tanto una maldición como un superpoder que podía ser manejado por alguien lo suficientemente inteligente como para reconocer su potencial. A los 44 años,
había pasado exactamente 20 años limpiando barcos que atracaban en puertos desde Miami hasta Galveston y Nueva Orleans, trabajando para contratistas que ofrecían servicios de saneamiento para todo, desde buques de crucero de lujo hasta buques de carga industriales. Era el tipo de trabajador que los ojos de la gente simplemente se deslizaban sin registrar. Un ser humano que se había vuelto funcionalmente equivalente a un equipo de limpieza en la mente de todos los que encontraba. Callado cuando lo necesitaba, confiable de la forma en que una buena maquinaria es confiable, siempre presente cuando el barco necesitaba limpieza, completamente ausente de la memoria una vez que el trabajo terminaba. Nacido en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de Guatemala, donde la electricidad era inconsistente y el agua corriente era un lujo, Diego había cruzado a los Estados Unidos en 2003 solo con su determinación, $47 en efectivo y la promesa de trabajo de un primo en Florida. El viaje había durado 3 semanas, la mayor parte caminando por terrenos desérticos y escondiéndose de agentes de la patrulla fronteriza, que lo habrían enviado de vuelta a una pobreza sin soluciones. Aprendió inglés escuchando a otros conserjes durante los descansos, recogiendo vocabulario y gramática a través de miles de conversaciones en cuartos de almacenamiento y salas de mantenimiento, donde los trabajadores inmigrantes compartían estrategias de supervivencia en un país que necesitaba su mano de obra, pero no quería reconocer su humanidad. Obtuvo su credencial de seguridad de la Administración de Seguridad del Transporte para instalaciones portuarias después de 2 años de verificaciones de antecedentes, entrevistas y procedimientos burocráticos que le exigieron demostrar que era lo suficientemente confiable como para trabajar en áreas restringidas alrededor de barcos que transportaban carga internacional. La credencial le había costado $800 en tarifas y le exigió someterse a la toma de huellas dactilares, pruebas de drogas y una revisión exhaustiva de cada dirección donde había vivido desde su llegada a los Estados Unidos. Pero valió la pena la inversión, porque la credencial le dio acceso a áreas donde el trabajo estable estaba disponible para personas dispuestas a hacer trabajos que los trabajadores estadounidenses consideraban por debajo de su dignidad. Encontró empleo estable con Maritime Cleaning Services, un contratista que se encargaba del saneamiento de todo, desde cruceros de lujo hasta buques de carga industriales. La compañía era propiedad de un inmigrante griego que entendía el valor de contratar trabajadores que se presentarían de manera consistente, trabajarían duro sin quejarse y nunca harían preguntas sobre la carga o los pasajeros que no les incumbían. El salario era lo suficientemente decente como para enviar dinero a su familia en Guatemala mientras mantenía un estilo de vida modesto en un apartamento compartido en Hialeah. Las horas eran largas pero predecibles, con la mayoría de los turnos comenzando después de la medianoche, cuando los barcos estaban atracados y las operaciones de carga estaban suspendidas. Lo más importante era un trabajo honesto, y eso le importaba profundamente a un hombre que mantenía a 2 hijos y a una anciana madre en Guatemala. A lo largo de 2 décadas, Diego había desarrollado un conocimiento enciclopédico de cómo funcionaban realmente los barcos, en contraste con cómo se suponía que debían funcionar según la documentación oficial. Sabía qué pasillos permanecían completamente vacíos después de la medianoche, porque los miembros de la tripulación evitaban ciertas rutas durante las horas libres,
ya sea por superstición o por preocupaciones prácticas sobre áreas donde era más probable que ocurrieran accidentes. Entendía dónde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos debido a una mala instalación, un mantenimiento inadecuado o la interferencia de los elementos estructurales del barco que bloqueaban las líneas de visión. Había memorizado cómo funcionaban los sistemas de eliminación de residuos en todas las principales instalaciones portuarias a lo largo de la costa del Golfo, incluyendo qué puestos de control estaban atendidos por guardias que realmente prestaban atención a lo que sucedía a su alrededor y cuáles estaban atendidos por personas que simplemente contaban las horas hasta que terminaran sus turnos. Lo más importante, Diego había llegado a entender algo que resultaría crucial para sus planes futuros. Los conserjes existen en un estado de invisibilidad funcional que se extiende mucho más allá de una simple falta de atención. La gente ve el uniforme y el carro de limpieza, pero no ven a la persona dentro del uniforme. Los guardias de seguridad hacen pasar a los equipos de limpieza por los puestos de control restringidos, sin examinar realmente los rostros ni verificar a fondo la identificación, porque se supone que los trabajadores de limpieza son inofensivos por definición. Los oficiales del barco se hacen a un lado automáticamente para dejar pasar a los trabajadores de mantenimiento sin preguntarse qué podrían estar observando o planeando esos trabajadores mientras se mueven por áreas sensibles. En un mundo moderno dominado por cámaras de vigilancia, escáneres biométricos y protocolos de seguridad constantes, el hombre que empuja un cubo de fregona se mueve por espacios restringidos con una libertad casi completa. Esta invisibilidad siempre había sido la carga de Diego, un recordatorio de que se le consideraba menos importante que el trabajo que realizaba, pero pronto se convertiría en su mayor arma. El MV Esperanza era un buque de carga de tamaño mediano que hacía rutas regulares entre Cartagena, Colombia y varios puertos a lo largo de la costa del Golfo de los Estados Unidos, siendo Miami su destino principal para la carga que requería un procesamiento rápido a través de las instalaciones de aduanas. El barco estaba registrado en Panamá bajo acuerdos de bandera de conveniencia que proporcionaban ventajas fiscales y flexibilidad regulatoria. Operado por una compañía naviera legítima con oficinas en 3 países y transportaba en su mayoría carga legal como café, textiles y productos manufacturados de América del Sur. Según su documentación oficial, el Esperanza era exactamente lo que parecía ser: un buque comercial de rutina dedicado al comercio internacional legítimo. A Diego se le había asignado limpiar este buque en particular aproximadamente una vez cada 3 semanas durante los últimos 8 meses y conocía su diseño mejor que la mayoría de los miembros de la tripulación que realmente trabajaban a bordo de forma permanente. Entendía los sistemas de ventilación del barco, sus configuraciones eléctricas, sus arreglos de almacenamiento de carga y sus protocolos de seguridad, con un detalle que habría impresionado a los ingenieros marítimos. Pero durante un turno de limpieza de rutina a principios de marzo, Diego notó algo que no coincidía con ninguna de sus visitas anteriores a la Esperanza. El Deck 3 siempre había sido catalogado como acceso restringido en las hojas de asignación de limpieza de Diego proporcionadas por Maritime Cleaning Services. Según la documentación oficial, contenía los alojamientos de la tripulación, áreas de almacenamiento de oficiales y equipos de navegación sensibles que requerían una autorización especializada para acceder.
Las responsabilidades de Diego nunca incluían ese nivel y nunca había cuestionado la restricción, porque los barcos tenían jerarquías complicadas y protocolos de seguridad que los conserjes aprendían a no desafiar. Hacer demasiadas preguntas sobre áreas a las que no podían acceder era una forma rápida de perder la autorización de seguridad del puerto y terminar desempleado. Pero el 12 de marzo, mientras Diego limpiaba el pasillo principal que conectaba con la escalera de acceso al deck 3, presenció algo que lo hizo prestar mucha más atención a esa área restringida y comenzar a cuestionar suposiciones que había aceptado sin investigar. Dos hombres llevaban cajas de madera selladas al deck 3, moviéndose con la precisión cuidadosa de profesionales que manejaban carga valiosa. Las cajas eran aproximadamente del tamaño de maletas grandes, marcadas con sellos y etiquetas de envío de aspecto oficial que decían equipo, industrial, frágil, manejar con cuidado. Y las manejaban con el tipo de precaución deliberada que sugería que el contenido era mucho más valioso que los suministros típicos del barco. Aún más significativo, ambos hombres tenían pistolas visibles en fundas de hombro debajo de sus chaquetas, lo cual era muy inusual, porque las operaciones de carga legítimas rara vez requerían seguridad armada, especialmente para equipos que supuestamente estaban destinados a la entrega de rutina a clientes comerciales. Diego continuó su trabajo de limpieza sin mostrar ninguna reacción que pudiera indicar que había notado algo inusual, pero comenzó a prestar atención sistemática a los patrones y detalles que rodeaban el deck 3 que antes había ignorado. Durante las siguientes semanas observó que los mismos dos hombres armados aparecían en el barco durante viajes específicos, siempre cuando el Esperanza regresaba de Colombia a Miami, nunca durante los viajes de salida, cuando el barco transportaba carga de exportación legítima a América del Sur. Mantenían una presencia constante cerca del punto de acceso al deck 3, trabajando en turnos de 12 horas con precisión militar, y trataban esa área como si contuviera algo que requería seguridad profesional, en lugar de manejo de carga de rutina. Durante un descanso para fumar a finales de marzo, Diego se colocó cerca de una rejilla de ventilación, donde las conversaciones del deck 3 se escuchaban claramente a través del sistema de circulación de aire del barco. Escuchó una conversación telefónica entre uno de los guardias y alguien a quien se dirigió respetuosamente como jefe. La conversación se llevó a cabo en español, y el guardia aparentemente asumió que nadie cerca entendería su dialecto colombiano o prestaría atención a lo que parecía ser una comunicación rutinaria. El mismo horario de siempre, dijo el guardia en español, hablando en voz baja pero sin susurrar, porque creía que su conversación era privada. La recogida es a 40 millas de Miami. Mantuvimos la posición hasta el atraque. ¿Cuánto esta vez?, preguntó la voz en el teléfono. La conexión era lo suficientemente clara como para que Diego pudiera escuchar ambos lados de la conversación a través del sistema de ventilación. Una vez millones, todo en efectivo. Billetes mixtos, sellados al vacío según el protocolo. No hay problemas con la ruta. Limpio, como siempre. Nadie le presta atención a los trabajadores de mantenimiento. Las manos de Diego continuaron vaciando un contenedor de basura cercano sin ningún cambio en el ritmo o la velocidad.
pero su mente de repente estaba corriendo con posibilidades que nunca antes había considerado. 11 millones de dólares en efectivo, moviéndose regularmente a través de un barco que había estado limpiando durante meses, protegido por guardias que se habían acostumbrado tanto a su presencia que discutían operaciones sensibles al alcance de su área de trabajo, tratándolo como parte de la infraestructura del barco en lugar de un ser humano que podría estar escuchando y entendiendo cada palabra. Esa noche, Diego se acostó despierto en su pequeño apartamento en Hialeah, mirando al techo mientras su mente calculaba números que podrían cambiarlo todo sobre su vida y el futuro de su familia. Su hija, María, necesitaba una cirugía para corregir un defecto cardíaco que su seguro no cubriría por completo, dejándolo con facturas médicas que tardaría años en pagar. Su hijo, Carlos, había sido aceptado en la escuela de ingeniería de la Universidad de Miami, pero no podía pagar la matrícula sin préstamos que lo agobiarían durante décadas. Las medicinas de su madre para la diabetes y la presión arterial alta costaban cada mes más de lo que Diego ganaba en una semana limpiando barcos. 11 millones de dólares resolverían cada problema financiero que su familia había enfrentado, con suficiente sobra para asegurar que nunca volvieran a enfrentar esos problemas. Pero más que el dinero en sí mismo, Diego se dio cuenta de algo que resultaría ser el cimiento de todo lo que siguió. Podría ser la única persona conectada a la esperanza que era a la vez completamente confiada para moverse libremente por todo el barco y completamente invisible para las personas que se suponía que debían mantener la seguridad alrededor de su carga ilegal. Durante las siguientes semanas, Diego comenzó a llevar a cabo su propia investigación silenciosa sobre las operaciones reales del barco, en contraste con su manifiesto de carga oficial, utilizando su acceso legítimo como contratista de limpieza para recopilar inteligencia que ninguna agencia de aplicación de la ley podría obtener sin meses de trabajo encubierto. Diego pasó el siguiente mes estudiando sistemáticamente cada aspecto de las operaciones de la Esperanza, utilizando su acceso legítimo como contratista de limpieza para mapear detalles que ningún forastero podría obtener. Documentó los horarios de llegada y salida con una precisión que habría impresionado a los oficiales de inteligencia naval, notando variaciones en el horario que se correlacionaban con las condiciones climáticas, el tráfico portuario y los procedimientos de inspección de aduanas. Memorizó los horarios de rotación de la tripulación, los protocolos de seguridad, los requisitos de mantenimiento y, lo que es más importante, los patrones específicos que rodeaban las misteriosas operaciones del Deck 3 que parecían operar según reglas completamente separadas del manejo de carga legítimo del barco. El barco mantenía un horario preciso entre Cartagena y Miami, con un viaje de ida y vuelta completo que duraba exactamente 18 días en condiciones climáticas normales. Los viajes de salida transportaban carga legítima como granos de café, flores cortadas, textiles y productos manufacturados que estaban debidamente documentados e inspeccionados por las autoridades de aduanas en ambos extremos del viaje. Pero durante el viaje de regreso se cargaba algo adicional a bordo durante las operaciones nocturnas que tenían lugar aproximadamente 40 millas mar adentro de Miami, fuera de las aguas territoriales, donde las patrullas de la Guardia Costera eran menos frecuentes y el derecho marítimo internacional proporcionaba cobertura para actividades que podrían no sobrevivir al escrutinio en aguas estadounidenses.
Diego confirmó a través de una cuidadosa observación que la recogida de efectivo siempre ocurría durante la misma fase de cada viaje de regreso, siguiendo un horario que estaba coordinado con precisión con otros elementos de lo que obviamente era una sofisticada operación de contrabando. El Esperanza se desaceleraba hasta casi detenerse en las aguas internacionales durante las horas más oscuras de la noche, donde se reunía con un buque más pequeño que se acercaba sin luces de navegación y mantenía silencio de radio durante toda la operación de transferencia. La entrega duraba menos de 30 minutos, con cajas de madera siendo movidas desde el barco más pequeño directamente al deck 3 a través de una escotilla de carga que era normalmente sellada durante las operaciones de rutina. El dinero permanecía en un compartimento oculto en el deck 3 durante exactamente 67 horas desde la recogida hasta la entrega en Miami. En ese tiempo estaba custodiado continuamente por 2 hombres armados que trabajaban en turnos de 12 horas, con disciplina militar y atención al detalle. Diego aprendió sus nombres, escuchando las comunicaciones por radio y observando sus patrones de interacción. Carlos y Miguel eran profesionales que se tomaban sus responsabilidades en serio, mantenían una aptitud física que sugería antecedentes militares o de aplicación de la ley, y seguían protocolos de seguridad que estaban claramente establecidos a través de una amplia experiencia con operaciones similares. Pero tenían una vulnerabilidad crucial que Diego comenzó a explotar con fines de inteligencia. Ambos guardias habían dejado por completo de notar su presencia durante los meses en que había estado limpiando el barco. Ambos guardias mantenían la misma rutina durante cada viaje, siguiendo patrones que se habían vuelto tan automáticos que ya no cuestionaban la sabiduría de sus procedimientos establecidos. Dejarían su puesto durante exactamente 15 minutos a las 3 de la mañana para fumar cigarrillos en la cubierta superior, porque las regulaciones de seguridad marítima prohibían fumar cerca de las áreas de almacenamiento de carga donde los vapores de combustible u otros materiales combustibles podrían crear riesgos de incendio. Durante esos 15 minutos, el Deck 3 estaba completamente desprotegido mientras subían 2 niveles para llegar a un área para fumadores autorizada que estaba equipada con la ventilación y los sistemas de extinción de incendios adecuados. Diego había observado esta rutina durante 3 viajes separados y el horario nunca variaba en más de 2 o 3 minutos. Carlos y Miguel eran disciplinados en mantener la seguridad, pero también eran criaturas de hábito que se habían acostumbrado a su asignación durante meses de repetición sin incidentes. Más importante aún, Diego se dio cuenta de que ambos guardias habían dejado por completo de notar su presencia durante sus turnos de limpieza regulares. Se movía libremente por los pasillos adyacentes a su puesto, vaciaba contenedores de basura cerca de su posición y realizaba tareas de mantenimiento que lo acercaban a unos pocos pies del punto de acceso al Deck 3. Para Carlos y Miguel, Diego se había convertido en parte del entorno de fondo del barco, tan invisible e inofensivo como el sistema de ventilación o la iluminación de emergencia. Esto le dio a Diego una oportunidad sin precedentes para estudiar las medidas de seguridad que protegían el dinero del cartel, y comenzó a desarrollar planes que explotarían debilidades que los guardias ni siquiera se daban cuenta de que existían. El compartimento oculto en sí mismo estaba ubicado detrás de una pared falsa
que parecía ser parte de la construcción original del barco, camuflada tan efectivamente que escaparía a la detección durante las inspecciones de rutina de las autoridades portuarias o el personal de la Guardia Costera. Estaba asegurado con 2 candados de alta calidad que parecían ser equipo de seguridad marítima estándar, pero los candados eran accesibles a través de un panel de mantenimiento que Diego podía alcanzar durante sus tareas de limpieza normales, sin llamar la atención de nadie que pudiera estar monitoreando sus actividades. El compartimento era lo suficientemente grande como para contener aproximadamente 6 cajas de madera, cada una de las cuales contenía aproximadamente $1.8 millones en billetes mixtos que habían sido sellados al vacío en plástico y envueltos en lona impermeable, de acuerdo con los protocolos de contrabando profesional diseñados para proteger la moneda durante periodos prolongados de almacenamiento en condiciones marítimas. Diego estimó que la capacidad total del espacio oculto era suficiente para contener de 15 a 20 millones de dólares, lo que sugería que los envíos de 11 millones de dólares que había observado representaban solo una porción de las operaciones regulares de transporte de efectivo del cartel. Diego pasó semanas investigando técnicas de apertura de cerraduras, utilizando videos de internet, materiales de instrucción y cerraduras de práctica compradas con efectivo en diferentes tiendas de Miami para evitar crear patrones que pudieran ser notados por cualquiera que monitoreara sus actividades. Descubrió que el modelo específico de candados utilizados en el compartimento podía abrirse en menos de 60 segundos por alguien con las herramientas adecuadas y suficiente práctica. Compró el equipo necesario a una compañía de suministros para cerrajeros, pagando en efectivo y usando un nombre falso para evitar crear cualquier rastro de papel que pudiera conectarlo más tarde con herramientas de robo. Pero los aspectos técnicos de acceder al dinero eran solo una parte del desafío de Diego. El problema real era sacar el dinero de una instalación portuaria fuertemente vigilada, sin activar ninguno de los múltiples sistemas de seguridad diseñados para evitar exactamente ese tipo de robo. El puerto de Miami empleaba a cientos de personal de seguridad, mantenía extensas redes de vigilancia y operaba de acuerdo con las regulaciones federales que requerían una documentación detallada de todos los movimientos de carga. Sacar el dinero del barco requeriría un plan que explotara las debilidades en los protocolos de seguridad que incluso las personas responsables de mantener esos protocolos podrían no entender completamente. La solución de Diego era elegantemente simple y prácticamente indetectable. Ocultaría el dinero dentro de las operaciones legítimas de retirada de residuos que ocurrían durante cada turno de limpieza. La estrategia de Diego explotaba una debilidad fundamental en los protocolos de seguridad del puerto que él había observado durante 20 años de trabajo en instalaciones marítimas a lo largo de la costa del Golfo. El personal de seguridad está capacitado para buscar personas que intentan introducir contrabando en áreas restringidas, no personas que intentan sacar cosas que ya están dentro de esas áreas. Las operaciones de retirada de residuos se consideran rutinarias y de bajo riesgo porque nadie asume que la carga valiosa se desecharía como basura. Todo el aparato de seguridad está diseñado para prevenir la infiltración, no la exfiltración, creando puntos ciegos que podrían ser explotados por alguien con el acceso y el conocimiento adecuados.
Diego robaría el dinero durante la ventana de 15 minutos en que ambos guardias dejaban su puesto para fumar. Una vulnerabilidad que existía porque incluso los criminales profesionales desarrollan hábitos que pueden ser predichos y explotados. Cargaría el efectivo en contenedores de residuos modificados, lo cubriría con basura legítima de sus rondas de limpieza por todo el barco y lo sacaría del buque durante las operaciones portuarias normales, usando sus credenciales y autorización de seguridad establecidas que habían sido verificadas a través de meses de trabajo rutinario. Toda la operación se vería exactamente como la eliminación de residuos que ocurría después de cada turno de limpieza, indistinguible de las actividades legítimas que el personal de seguridad había observado cientos de veces. La belleza de este enfoque era que la autorización de seguridad del puerto de Diego permitía el movimiento sin restricciones a través de las instalaciones de Miami con equipo de limpieza que rara vez era sometido a una inspección detallada. Los guardias que lo habían visto cientos de veces lo harían pasar por los puntos de control, sin realizar búsquedas en los contenedores de residuos que parecían contener basura ordinaria de las operaciones de saneamiento del barco. Incluso si alguien se volviera sospechoso más tarde, el dinero ya se habría ido mucho antes de que a alguien se le ocurriera examinar los procedimientos de eliminación de residuos que se consideraban completamente rutinarios. Diego comenzó a adquirir el equipo especializado que necesitaría para la operación, haciendo compras en diferentes lugares y usando efectivo para evitar crear registros que pudieran ser rastreados hasta él más tarde. Compró 3 contenedores de residuos de alta resistencia con fondos falsos que podían ocultar aproximadamente $2.5 millones cada uno, mientras que aún parecían contener basura normal cuando se veían desde arriba. Modificó su carro de limpieza para acomodar el peso adicional de los contenedores llenos de dinero sin mostrar signos obvios de esfuerzo que pudieran atraer la atención del personal de seguridad. Investigó técnicas para enmascarar el olor distintivo de grandes cantidades de efectivo usando productos químicos de limpieza industrial que eran parte de su inventario de suministros normales y no parecerían sospechosos si se detectaban durante las inspecciones de rutina. Lo más crítico, Diego planeó su ruta de escape con la misma atención sistemática al detalle que había aplicado al estudiar las operaciones del barco y las vulnerabilidades de seguridad. Conduciría directamente de Miami a la frontera con México usando caminos secundarios y carreteras secundarias que tenían menos cámaras de vigilancia y sistemas automatizados de reconocimiento de matrículas. Arregló el alquiler de una furgoneta usando documentos de identificación falsos que había obtenido a través de contactos en la comunidad de inmigrantes de Miami, pagando en efectivo por un alquiler de una semana que le daría mucho tiempo para llegar a México sin apresurarse o correr riesgos que pudieran atraer la atención. Estableció contacto con redes de contrabando en Laredo que podrían facilitar su cruce fronterizo a cambio de un pago que representaría una pequeña fracción de su fortuna robada. Estas eran personas que se especializaban en mover carga de alto valor e individuos a través de fronteras internacionales sin documentación oficial, y habían establecido relaciones con los funcionarios fronterizos que hacían sus operaciones prácticamente indetectables. Diego
abrió cuentas bancarias a 3 nombres diferentes en 2 países usando documentación obtenida a través de las mismas redes que le habían proporcionado su identificación falsa. Compró una pequeña propiedad en la zona rural de Honduras a través de intermediarios que manejaron la transacción sin requerir su presencia física o identificación legítima, creando un refugio seguro donde podría desaparecer permanentemente si su plan de escape tenía éxito. Todo tenía que ser ejecutado perfectamente en el primer intento, porque no habría oportunidad de intentarlo de nuevo si algo salía mal. El cartel mejoraría inmediatamente las medidas de seguridad después de descubrir el robo, haciendo imposibles los intentos futuros. Más peligrosamente, comenzarían a investigar a todos los que tenían acceso a sus operaciones, y la invisibilidad de Diego desaparecería en el momento en que se convirtiera en sospechoso en su investigación. Pero Diego había pasado meses estudiando cada variable que podría afectar su plan, y estaba seguro de que su enfoque funcionaría exactamente como se pretendía. La fecha fue fijada para el 15 de abril, cuando el Esperanza estaba programado para atracar en Miami, llevando su envío regular de $11 millones en efectivo, que pronto pertenecería a un conserje que había aprendido a volverse invisible. 15 de abril, 11:30 p.m. El Esperanza completó sus procedimientos de atraque en el puerto de Miami exactamente a tiempo, deslizándose hacia el muelle 47 bajo enormes focos que convertían la noche en día artificial en las instalaciones de carga. La llegada del barco fue rutinaria en todos los aspectos, indistinguible de miles de otros buques comerciales que usaban Miami como su punto de entrada principal para la carga destinada a la distribución en todo el sureste de los Estados Unidos. Diego observó desde el edificio de la autoridad portuaria cómo los estibadores aseguraban las amarras del barco y conectaban los cables de alimentación que suministrarían electricidad durante su estancia en el puerto. Su turno de limpieza estaba programado para comenzar a la medianoche, dándole 4 horas para completar las operaciones de saneamiento en todo el buque antes de que la siguiente tripulación llegara para las operaciones de carga matutinas. Diego había realizado esta misma rutina docenas de veces en los últimos 8 meses. Pero esta noche se sentía fundamentalmente diferente mientras reunía sus suministros de limpieza, modificados de la instalación de almacenamiento de Maritime Cleaning Services. 3 contenedores de residuos de fondo falso que se veían idénticos al equipo estándar, pero podían ocultar millones de dólares sin ser detectados. Láminas de plástico industrial que proporcionarían impermeabilización adicional para el dinero durante el transporte, y productos químicos de limpieza con olores fuertes que enmascararían cualquier olor distintivo de grandes cantidades de efectivo. Todo parecía completamente normal para el guardia de seguridad del puerto, que inspeccionó su identificación y verificó su nombre en la lista de personal autorizado que le otorgaba acceso a las áreas restringidas. A medianoche, Diego abordó el Esperanza a través de la pasarela de acceso de la tripulación, empujando su carro de limpieza por delante de él, como lo había hecho cientos de veces antes. El barco se sentía diferente cuando estaba atracado y conectado a la energía de la orilla en lugar de operar bajo sus propios motores. La vibración constante de los sistemas de propulsión fue reemplazada por el zumbido constante de los equipos eléctricos y los ventiladores de ventilación.
La iluminación de emergencia proyectaba largas sombras a través de pasillos que parecían más anchos y vacíos que durante las operaciones de navegación activas, cuando los miembros de la tripulación se movían constantemente por todo el buque. Diego comenzó su rutina de limpieza en las cubiertas superiores, trabajando sistemáticamente a través de áreas que requerían atención, mientras establecía su presencia en todo el barco para cualquiera que pudiera estar monitoreando sus movimientos a través de cámaras de seguridad o observación directa. Vació los contenedores de residuos en la cocina, limpió los baños utilizados por los miembros de la tripulación y desinfectó las áreas comunes donde los pasajeros se reunirían durante futuros viajes. Cada tarea se realizó exactamente de acuerdo con sus procedimientos normales, creando un registro detallado de trabajo legítimo que sería documentado por los sistemas de seguridad ubicados en todo el buque. Los pasillos del barco estaban más tranquilos de lo habitual, con la mayoría de la tripulación dormida u ocupada, con tareas de mantenimiento de rutina que los mantenían alejados de las áreas donde Diego estaba trabajando. Podía escuchar los sonidos distantes de las operaciones portuarias filtrándose a través del casco, camiones moviendo carga, grúas cargando contenedores, trabajadores gritando instrucciones en varios idiomas. Pero dentro del barco todo se sentía aislado del mundo exterior, creando el ambiente perfecto para actividades que requerían privacidad y concentración. A las 2:15 de la mañana, Diego se colocó en el deck 2, directamente encima del área restringida donde Carlos y Miguel estaban manteniendo su vigilancia de seguridad sobre $11 millones en efectivo del cartel. Podía escuchar su conversación claramente a través de las rejillas de ventilación mientras discutían partidos de fútbol. Se quejaban de la calidad de la comida en el comedor de la tripulación y hacían planes para su tiempo libre cuando el barco regresara a Colombia. Sus voces tenían el tono relajado de hombres que se habían establecido en una rutina cómoda y no esperaban ningún problema durante lo que se había convertido en una asignación completamente predecible. A las 2:45 de la mañana, Diego escuchó a Carlos mencionar que era casi la hora de su descanso para fumar. Siguiendo el mismo guión que Diego había memorizado durante los viajes anteriores, Miguel respondió que estaba deseando tomar un poco de aire fresco después de pasar horas en las cubiertas inferiores bochornosas donde la ventilación era inadecuada y el olor a combustible y productos químicos de limpieza creaba una atmósfera opresiva. Diego revisó su reloj y confirmó que estaban siguiendo su horario establecido, exactamente como había observado durante los viajes anteriores, manteniendo la puntualidad que resultaría ser su perdición. A las 3 de la mañana en punto, ambos guardias abandonaron su puesto y subieron hacia el área de fumadores de la cubierta superior, sus pasos resonando a través de las escaleras metálicas del barco, mientras se alejaban de la sección restringida. Diego esperó 60 segundos para asegurarse de que hubieran llegado al área de fumadores designada y se hubieran acomodado en su rutina. Luego se movió rápida pero silenciosamente hacia el punto de acceso al deck 3, donde $11 millones esperaban a alguien lo suficientemente audaz como para tomarlos. El pasillo estaba vacío y en silencio, excepto por el ruido de fondo constante de los sistemas del barco y las operaciones portuarias distantes.
Diego se acercó al panel de mantenimiento que ocultaba el acceso al compartimento secreto, usando una pequeña linterna para iluminar los dos candados que aseguraban la pared falsa. Sus manos permanecieron completamente firmes mientras insertaba las herramientas de ganzúa y comenzaba a trabajar en el primer mecanismo, aplicando técnicas que había practicado cientos de veces hasta que se volvieron automáticas. 43 segundos después, ambos candados estaban abiertos. Diego estaba mirando la mayor cantidad de dinero que jamás había visto en un solo lugar. Dentro del compartimento oculto había 6 cajas de madera, dispuestas en 2 filas ordenadas, cada una sellada al vacío y envuelta de acuerdo con los protocolos de contrabando profesional que protegían la moneda de la humedad, la detección y los daños accidentales. Diego podía ver sellos y marcas de aspecto oficial que identificaban el contenido como dinero del cartel que se transportaba a través de una red de distribución establecida que había estado operando con éxito durante meses o posiblemente años. Los billetes eran de varias denominaciones, en su mayoría de 20 y $100, empaquetados y sellados para sobrevivir meses de almacenamiento en condiciones marítimas. Diego cargó 3 cajas en sus contenedores de basura de fondo falso, trabajando rápidamente pero de manera metódica para asegurar que cada contenedor estuviera correctamente sellado y equilibrado para el transporte. Dejó las 3 cajas restantes intactas, calculando que robar exactamente la mitad del envío retrasaría el descubrimiento del robo y reduciría la intensidad de la investigación que inevitablemente seguiría. Una porción faltante de la carga podría atribuirse a errores en el recuento o la documentación, mientras que un compartimento completamente vacío desencadenaría inmediatamente respuestas de máxima seguridad, tanto del cartel como de las agencias de aplicación de la ley. Diego cubrió el dinero con residuos legítimos de sus operaciones de limpieza en todo el barco, creando capas de basura que proporcionarían una distribución de peso y un olor realistas si alguien realizara una inspección casual de los contenedores. Restos de comida de la cocina, contenedores vacíos del almacén de suministros y materiales de limpieza usados que proporcionarían olores auténticos. Cada contenedor de residuos ahora se veía y se sentía exactamente como la basura ordinaria que los trabajadores de limpieza retiraban de los barcos después de cada turno de limpieza. Para las 3:17 de la mañana, Diego estaba sellando el compartimento oculto y volviendo a colocar los candados en sus posiciones originales, sin dejar rastro de que la seguridad hubiera sido comprometida. Para las 3:19 de la mañana, estaba empujando 3 contenedores de basura llenos de dinero hacia la salida principal del barco, moviéndose al mismo ritmo constante que mantenía durante cada operación de limpieza. Carlos y Miguel todavía estaban en la cubierta superior, su descanso para fumar, programado para durar hasta las 3:15 de la mañana. Según la rutina que Diego había observado repetidamente durante meses de cuidadosa vigilancia. A las 3:22 de la mañana, Diego se acercó al puesto de control de seguridad del puerto, llevando 3 contenedores sellados que contenían aproximadamente $7 millones en dinero del cartel.
El guardia de turno estaba leyendo una novela de bolsillo y apenas levantó la vista cuando Diego se acercó con su equipo de limpieza, tratando la interacción como completamente rutinaria, porque había procesado a Diego a través del mismo puesto de control docenas de veces en los últimos 8 meses. ¿Mucha basura esta noche?, Zrenia preguntó el guardia, haciendo el tipo de conversación casual que se había vuelto rutinaria durante los meses de Diego, limpiando el Esperanza. Lo mismo de siempre, respondió Diego, con el inglés acentuado que lo hacía parecer exactamente lo que parecía ser: un trabajador inmigrante haciendo un trabajo honesto que nadie más quería. La cubierta de la tripulación estaba bastante mal esta vez. El guardia de seguridad le hizo pasar sin realizar ninguna inspección de los contenedores de residuos o cuestionar por qué Diego podría estar saliendo un poco más tarde de lo habitual. Diego cargó los contenedores en su furgoneta de alquiler y salió tranquilamente de las instalaciones del puerto, tomando la misma ruta que había utilizado después de docenas de turnos de limpieza legítimos. Nada en su partida parecía inusual para cualquiera que pudiera haber estado observando, porque Diego había logrado que el mayor robo en la historia marítima pareciera exactamente una retirada de residuos de rutina. Para las 3:35 de la mañana, Diego se estaba incorporando a la I-95 en dirección norte, comenzando un viaje cuidadosamente planeado que lo llevaría a México y a una vida completamente nueva. En la parte trasera de su furgoneta, $7 millones en dinero del cartel estaban sellados dentro de contenedores que parecían basura ordinaria de una operación de limpieza de rutina. El robo había tomado exactamente 18 minutos de principio a fin. Limpio, tranquilo y prácticamente indetectable. Diego Ramos acababa de ejecutar el crimen perfecto, perfeccionando el arte de ser invisible. Diego condujo durante la noche, usando carreteras secundarias y autopistas estatales que evitaban las principales áreas metropolitanas, donde las cámaras de tráfico y los sistemas automatizados de reconocimiento de matrículas estaban más concentrados. Había pasado semanas estudiando opciones de ruta que minimizarían su huella electrónica mientras proporcionaban acceso rápido a los puntos de cambio de vehículo que había establecido entre Miami y la frontera con México. Su primera parada fue una instalación de almacenamiento de 24 horas a las afueras de Fort Lauderdale, donde Diego transfirió el dinero a una camioneta modificada que había comprado usando documentos de identificación falsos. La camioneta tenía compartimentos ocultos, construidos en su chasis que podían ocultar millones de dólares. Mientras parecían transportar carga legítima como herramientas de construcción y materiales de construcción. Diego quemó su uniforme de Maritime Cleaning Services, se deshizo de sus credenciales de seguridad del puerto y destruyó cada pieza de identificación que lo conectaba con su vida anterior como conserje de barco. Al amanecer, Diego Ramos dejó de existir legalmente. El hombre que conducía hacia el norte a través de Florida era ahora Miguel Santos, un contratista de construcción de Texas que transportaba suministros de construcción a clientes a lo largo de la costa del Golfo. Su nueva identidad estaba respaldada por documentación que pasaría una inspección de rutina, cuentas bancarias que mostraban un historial financiero apropiado, y registros comerciales que explicaban su presencia en cualquier lugar entre Miami y la frontera con México. La investigación comenzó 3 días después,
cuando los representantes del cartel descubrieron que faltaba la mitad de su envío. Carlos y Miguel fueron encontrados muertos en el puerto de Cartagena. El FBI pasó meses revisando las grabaciones de seguridad que no mostraban nada sospechoso. La agente especial María Santos lo llamó el robo más profesional que jamás había encontrado. Diego nunca fue encontrado y los $7 millones nunca fueron recuperados. En el inframundo criminal, su atraco se convirtió en una leyenda como prueba de que el crimen perfecto era posible para alguien que entendía cómo volverse funcionalmente invisible. El conserje se había marchado con una fortuna, dejando atrás solo grabaciones de seguridad de un hombre empujando un carro de basura a través de una instalación portuaria en medio de la noche.